y también a seguirnos en nuestros canales en YouTube como Zona Roldosina y en Facebook Unidad Educativa Jaime Roldós. El concurso del libro leído se ejecutó en 3 fases, con el apoyo del área de lengua y literatura, integrada por el magíster Carlos Duman, coordinador de área de la jornada matutina, la magíster Vanessa Vivas, coordinadora del área de la jornada vespertina, con la dirección de nuestras autoridades, magíster Mayra Gallardo, rectora de la institución, y magíster Zoraida Salinas, vicerrectora. Este concurso estuvo bajo la coordinación general del licenciado Luis Neira Lozano. La primera fase se realizó dentro de las aulas con los docentes de lengua y literatura. Y participaron 83 estudiantes de ambas jornadas, 28 en la jornada matutina y 55 en la jornada vespertina. La segunda fase fue la semifinal que se ejecutó en cada jornada con los ganadores de cada aula. Y aquí un jurado interno eligió a los finalistas que hoy se presentarán en esta gran final. Presentamos a los finalistas. Los finalistas de básica superior de la jornada matutina son Kimberly Gamboa de octavo C, Daniela Cano de noveno B y Damaris Pérez de décimo C. Los finalistas de bachillerato en la jornada matutina son Carolina Gómez de primero informática B, Ashley Sandoval de segundo informática B y Chantal Mantilla de segundo turno. Los finalistas de básica superior en la jornada vespertina son Elías Cayambe de octavo A, Ashley Vaca de octavo B, Natalia Muñiz de noveno B y Camila Muñiz de décimo B. Los finalistas de bachillerato en la jornada vespertina son Natalie Gamarra de primero A, Evelyn Valverde de segundo A. Les invitamos a compartir ahora mismo esta transmisión Y también seguir nuestro canal de YouTube Zona Roldosina. y en Facebook Unidad Educativa Jaime Roldós. Presentamos ahora al jurado invitado para esta gran final. PhD Clever Zapata, nuestro director distrital de educación Jimena 2. Licenciada Rosita Pou, coordinadora de eventos educativos y del programa de lectura de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. Licenciada María José Olmedo, gestora de eventos educativos de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. Y licenciada Soraya Landívar, bibliotecaria de la institución. Les invitamos a compartir ahora mismo esta transmisión Y también seguir nuestro canal de YouTube Zona Roldosina. y en Facebook Unidad Educativa Jaime Roldós. Vamos a dar inicio a la presentación de los estudiantes finalistas de la categoría de octavo y noveno, quienes exponen sobre la obra literaria No está solo Maxi de la escritora María Fernanda Heredia. Esta obra nos muestra a Elisa, quien sabe lo que se siente caminar sola en el recreo. Sabe que a veces es necesario ignorar los gritos, Elisa zanahoria, Elisa cabeza de mandarina. Ella ha aprendido a resistir la tormenta, pero un día llega Maxi, un niño muy diferente al resto, y Elisa tendrá que escoger de qué lado quiere estar. No será una lección fácil. Presentamos a Elías Cayambe de octavo A de la jornada vespertina. Público presente, autoridades del plantel y honorarios invitados presentes. Como dijeron, me llamo Elías Cayambe y vengo en representación de octavo A vespertino. Vengo a hablarles de una obra literaria de María Fernanda Heredia Pacheco, nacido el 1 de marzo de 1970 en Quito, Ecuador. María Fernanda Heredia Pacheco es escritora, ilustradora y diseñadora gráfica. A lo largo de su carrera como escritora, ha publicado varios libros, por el que más destaca entre ellos es A mí no se escribe como tú. Ha recibido bastantes premios, tanto como nacionales e internacionales. La obra titulada No está solo Maxi nos habla de Lisa, una niña que sufre de bullying por parte de sus compañeros, pero la que más destaca entre ellos es Flora. La evidencia del bullying que sufre Lisa son sus apodos, tales como Elisa, cabeza de zanahoria, Elisa mandarina o Elisa cabeza de rata con queso. Elisa siente que su salón es un lago lleno de peces, con una piraña muy grande que lo controla, o que a veces sus compañeros son ovejas, y que Flora es la pastora que los guía. Al llegar a quinto grado, llega un niño nuevo, Maximiliano, un niño alto, fuerte y por supuesto muy inteligente.
pero también tiene algunos defectos. Es despistado, tonto y muy pocas veces presta atención a lo que dice. Cuando la maestra Mercedes, tutora de quinto grado, le pide que se presente, él se niega, motivo de burla para sus compañeros. La profesora Mercedes le pide que se siente al lado de Elisa. Ella de muy mala gana acepta, ya que también tenía que enseñarle las instalaciones del colegio. Una vez en recreo, le enseña las instalaciones. No le presta atención y muy pocas veces habla. Responden con un sí o con un no, o a veces ni responde, como si fuera que no estuviera en este mundo, como que si no existiera. Por supuesto, ella sabía que ya no era el punto central del bullying, sino que ahora era Maximiliano, el niño despistado. Flora le pide que sea parte de su grupo Elisa, para poder así iniciar las bromas contra Maximiliano. Le van a hacer una broma de bienvenida, la cual consiste en que tenía que desatarle los cordones y atárselos a la pata de la silla, en cualquier hora de clase. Una vez llegada la hora de clase de artes, sucede el plan. Elisa deja caer sus lápices. El profesor pide que se lo ayuden a recoger. Ella dice que no, desesperada, para poder así hacer el plan. Una vez que Maximiliano tenía los cordones atados a la silla, Flora lo llama desesperado a darle un regalo. Él, sin saber que tenía los cordones atados, se levanta, deja caer sus zapatos, se cae y queda con un chichón grandote en la cabeza. Por supuesto, Elisa se sintió mal al saber que era su amigo, o ella lo consideraba eso. Días después tuvieron una junta de curso, en la cual la profesora Mercedes dio la idea del día C, un día en el calendario escolar en el cual iba a ser inolvidable para todos los estudiantes, ya que la directora había dado esa idea y ella quería mucho a la directora, y también iba a ser la festejación del cumpleaños de la directora Consuelito Cáceres. Era la idea que más destacaba. Una vez seleccionada la idea, la profesora Mercedes fue a su curso y dio la idea y comenzaron a hacer los carteles, porque era el plan que ella tenía para presentarse. Era confraternidad por el mundo. Tenían que escoger trajes típicos de los países para poder así representar a cada uno. El cartel que más destacaba era el de Maximiliano, decorado con una cartulina muy brillante y lentejuelas, la cual escribía Mina. La profesora Mercedes decía que estaba mal, que tenía que volverlo a hacer, pero ella se negaba. Él se negaba, diciendo que no, que lo que estaba escrito ahí significaba bastante para él. De tantos gritos, entra la profesora Martina, la profesora de lengua, habla con Maximiliano y le dice que es el nombre de su abuela, la persona que más amaba en este mundo. Dicho esto, no volvió a hacer el cartel, ya que la profesora Martina le explicó a la profesora Mercedes lo que significaba. Una vez dicho esto, iban a prepararle una nueva broma a Maximiliano, en el cual le iban a cambiar el tema. Ya no era confraternidad por el mundo, sino confraternidad intergaláctica o confraternidad por la galaxia. La que tenía que decirle eso era Elisa, pero mintió, diciendo que tenía una cita médica justamente ese día, aunque no era así. Flora, sospechando que no era verdad, fue ella misma y se lo dijo. Maximiliano, pensando que era así, fue disfrazado de verde al colegio. Y al ver eso, porque la presentación era primero de los de quinto grado, se presentaron. Y una vez en el escenario todos alzaron sus carteles, pero había un niño que destacaba, un niño pintado de verde con un traje alienígena, algo que no tenía que ver. La profesora Martina pide que lo bajen del escenario, sale corriendo hacia el baño, y Elisa estaba angustiada por Maximiliano. Una vez Maximiliano salió del baño, Elisa con un traje de pintura que estaba en las instalaciones del colegio, ya que lo estaban remodelando, se pintó la cara y dijo que también se siente como un extraterrestre casi todos los días, ya que no se sentía incluida con los demás. Y la profesora Martina también hizo lo mismo, ya que representaba la verdadera confraternidad, la amistad y
y la simpatización. En el análisis crítico, el bullying es una palabra y una acción que afecta bastante a la gente hoy en día, tanto como estudiantes y a personas adultas, a personas que tienen sobrepeso, a personas que son muy flacas o que tienen discapacidades. Por eso, invito a que lean y se informen sobre las causas del bullying, ya que una de las principales causas del bullying es el suicidio, una salida que no es tan fácil, pero que conlleva a que dejen de hacerle bullying. Gracias. Siguiente participante es Natalia Muñiz, de noveno B de la jornada vespertina. Unos, tal vez el colegio no es un lugar tan agradable, siendo este el caso de Elisa, una chica a la cual se siente atrapada en un mundo lleno de mariposas, siendo ella la única buena. Muy buenas tardes con todos, yo soy Natalia Muñiz, de noveno B, y hoy les voy a hablar sobre la obra Nuestra Sol en Maxi, de María Fernanda Heredia. María Fernanda Heredia es una escritora conocida, nacida el 1 de marzo de 1970 en Quito. Estudió en la unidad educativa La Dolorosa y se graduó de diseño en la institución metropolitana. Este libro nos cuenta la historia de Elisa, una chica la cual sufre de acoso escolar por parte de sus compañeros. Esta muchas veces ha tratado de comunicar a sus padres por lo que ha pasado, pero esto lo justifican como cosas de niños y hasta llegan a decirle que ella es el problema. Pero lo que los padres de Elisa no sabían es que por más que ella tratara de quererle bien a sus compañeros, Flora siempre estaba ahí para hacerla quedar mal. La vida de Elisa era un caos lleno de burlas hacia ellas, hasta que a inicios del quinto año llegó Maximiliano, un chico que según la descripción de Elisa es muy callado, muy directo y muy solitario. Cuando llegó Maximiliano, Flora dejó de molestar a Elisa, pues ahora tenía una nueva víctima, la cual era Maxi. Cuando Maximiliano llegó, Flora quiso hacerle una broma de bienvenida, así que buscó la ayuda de Elisa para hacerle esta broma, y ella, muy ingenua, se dejó manipular. La broma consistía en atar sus zapatos a la mesa, y cuando Elisa le diera la señal a Flora, esta hiciera como si le vaya a dar un regalo a Maxi. Cuando este tratara de ir por él, cayera y todos se rieran de él. La broma salió según lo planeado, pues todo el mundo se rió de Maximiliano. Pero Elisa se sintió algo rara, sintió algo dentro de ella, pero a pesar de eso no hizo nada para evitarlo. Cuando Elisa se dio cuenta que lo que sentía era culpa, no pudo más con el sentimiento, así que fue y se lo confesó a Maximiliano. Le confesó que ella había sido parte de la broma. Maximiliano, por supuesto, no le creyó. Y él le preguntó, ¿por qué no crees en lo que yo te digo? Y él le dice, porque tú eres mi amiga y tus amigos no hacen eso. Cosa que dejó peor que antes a Elisa, porque ella se puso a pensar, Maximiliano piensa que yo soy su amiga y yo le hice eso. Después de un tiempo, Flora quiso volver a hacer una broma a Maxi, pero esta vez mucho más pesada que la anterior. Cuando Elisa escuchó sobre la broma, quiso tratar de evitarlo con una mentira, pues se sentía muy nerviosa y no quería que la vuelvan a molestar. Pero Flora se dio cuenta, de verla tan nerviosa, se dio cuenta de que le estaba mintiendo. Y cuando Elisa se fue, llevó la broma a cabo sin que ella lo supiera. La broma iba a ser en el día C, un día en el cual se celebraba el respeto, la amistad, la confraternidad, etc. Justamente en este día iba todo el mundo, así que Flora decidió que este mismo día iba a ser su broma. La broma consistía, ya que ese día tenían que ir vestidos de trabajos de otros países, le iban a decir a Maximiliano que la temática había cambiado extraterrestre, cosa que él no iba a sospechar, porque la profesora era muy quisquilluda. Pues llegó el día y la broma salió exitosa por un lado, pero por otra no tanto. Pues sí, Maximiliano quedó en ridículo con todo el mundo se reía de él mientras él estaba llorando. Pero justamente en ese mismo instante, Elisa se dio cuenta de que Maximiliano valía más que cualquiera que estaba en ese patio. Y en ese momento, sin pensarlo dos veces, ella fue y como estaban pintando el colegio de color verde, agarró pintura con sus manos y echándosela a la cara y agarrando la mano de Maximiliano, le dijo, ¿sabes, Maxi? Hay días en los que yo también me siento como un extraterrestre, no estás sola. Tanto el comienzo como el final del libro nos muestran una frase que no todo el mundo comprende, pero que yo les invito a escoger un color, el que ustedes deseen. No, pero
Cógelo, cógelo. En cada papelito, en todos los papelitos, hay una frase la cual es: hay que elegir bien los colores con los cuales pintamos nuestra vida. Estos colores hacen referencia a las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, sea personal o sea laboral. Nosotros nos hacemos responsables de nuestras acciones y de nuestros errores. Si nos llegamos a equivocar, serás tú el que mejore como persona, ya que nadie más es dueño de tu vida, solo tú. Y por último, pero no menos importante, este libro nos muestra la importancia de ser diferente. La importancia de ser diferente, ya que cada persona brilla de una manera distinta. Así como Elisa, que al principio se sentía como una polilla, pero luego, al final, pudo brillar por manera propia. Gracias. Continuamos con Ashley Vaca, de octavo B de la jornada vespertina. Buenas tardes, autoridades, público presente. Mi nombre es Ashley Vaca y les voy a hablar sobre el libro No está solo Maxi. Esta obra fue escrita por María Fernanda Heredia, una escritora ecuatoriana que se especializa en lectura infantil y juvenil. Nació el 1 de marzo de 1970 en Quito. Actualmente tiene 54 años y reside en España. Algunas de sus obras más importantes han sido Amigos escribe con H, que fue escrita en 2001, El oso, el mejor amigo del hombre, que fue escrito en 2003, y Los días raros, que fue escrito en 2015. La historia comienza y se nos cuenta que una escuela está siendo pintada de verde. A esta escuela asiste Elisa, una niña de 10 años que sufre acoso escolar de parte de sus compañeros debido a su aspecto físico, ya que ella es pelirroja y tiene pecas. Elisa trata de ignorar estos comentarios, pero simplemente no lo logra, y esto le crea una gran herida. Trata múltiples veces de decirle a sus padres de lo que sufre en la escuela, pero ellos simplemente lo ignoran e incluso le dicen que ella es el problema. Así pasa todo un año lleno de burlas hacia Elisa y nos vamos a principios del quinto año. Aquí llega un nuevo niño llamado Maximiliano Rocco, el cual Elisa lo describe como un chico solitario, callado y sobre todo raro, pero no le presta atención. La profesora Mercedes le dice a Elisa que le tiene que mostrar las partes de la institución a Maximiliano, a lo que ella de mala gana accede y le muestra las partes de la institución a Maxi. Pero ella ve que Maxi no le presta atención, como que solamente ve un punto fijo y como que le ignora, pero no le interesa igual. Después, una compañera llamada Flora, que de hecho era una de las principales que le hacía las burlas a Elisa el año pasado, se le acerca y le dice que si quiere ser parte de su grupo y que se la podía ayudar a hacerle una broma a Noel, que era Max. Elisa, al escuchar que Flora la quería incluir en su grupo de amigos, se sintió muy feliz, pensando que ella en realidad quería ser su amiga y crear una relación de amistad. Y accedió a hacer esta broma. Llegó la hora de lengua, que era la hora perfecta para hacer esta broma. Elisa tenía el rol de atarle los cordones a Maximiliano con la pata de la mesa, para que él cayera, lo cual cumplió. Y le hizo una seña a Flora para que ella supiera que ya lo había hecho. Flora se paró y le dijo: mira Maxi, te tenemos un regalo de parte de todo el salón de bienvenida. Maxi, a pesar de que era un chico callado, en ese momento se sintió muy feliz y soltó una sonrisa. Pero esa sonrisa se esfumó al él intentar pararse y caerse para atrás. Todo el grado estalló en carcajadas, riéndose y burlándose de él. Obviamente Maxi no estaba para nada feliz, él se sentía muy triste, estaba muy adolorido porque además él al caerse se hizo un chichón en la cabeza. Elisa se sentía muy culpable por esto, pero por otro lado se sentía feliz ya que ahora pertenecía a un grupo de amigos. Se acercaba el día C, el día de la confraternidad, donde se celebraba el cumpleaños a la directora, y todos los grados organizaban un evento para ese día. La profesora Mercedes había sido la creadora de este día, y ella con su salón ya habían organizado algo para hacer ese día, que era de que todos los estudiantes iban a venir con un traje típico de cada país del mundo, lo cual hicieron, y en ese momento se pusieron a hacer una actividad donde en una hoja tenían que poner palabras que estén relacionadas con la confraternidad, como el amor, la amistad y la bondad, etc. Lo cual cumplieron y pasaron al frente y presentaron sus trabajos. La profesora Mercedes los vio y les dijo que estaba bien, que estaba excelente, pero ellos al ver el de Maxi se preguntó por qué decía Mina, ya que ella pensaba que esa palabra no tenía nada que ver con la confraternidad.
a lo que Maxi se negó diciendo que para él esa palabra representaba todo lo que era confraterniano. Después le preguntó que por qué la bella Filomena, y él dijo porque ese era el nombre de su abuela, ya que para él su abuela era toda la representación de la confraternidad, ya que era una persona llena de amor. Faltaba un día para el día C y Flora reunió a su grupo de amigos en el que estaba incluida Lisa y les dijo que le iban a hacer una nueva broma a Maxi diciéndole que esta vez la profesora Mercedes había cambiado de opinión y que en vez de venir con trajes típicos iban a venir disfrazados de extraterrestres, ya que Flora pensaba que Maxi era un extraterrestre para él. Elisa no estaba de acuerdo con esta broma, ya que se sentía muy mal de la primera broma e inventó una excusa para que ellos creyeran que Maxi no iba a ir al día siguiente. Flora, muy decepcionada, dijo, bueno, para la próxima será, se salvó. Pero eso es lo que pensaba Elisa, ya que en realidad no fue así, porque Flora, al verla muy nerviosa, no le creyó. Entonces, ideó su plan solamente con su grupo, excluyendo a Elisa. Llegó el día C y Elisa estaba muy desesperada intentando buscar a Maxi. Pero Flora le dice, pero tú no dijiste que Maxi no iba a venir. Y Elisa como que dice, ah, sí es verdad, me olvidé. Y estaba así nerviosa. Después, como quinto iba a ser el primero que iba a abrir el evento, la profesora Mercedes dio unas palabras hacia la directora, la felicitó por su día de cumpleaños y fue llamando a cada alumno para que vaya a desfilar con su traje típico y con su cartel, lo cual todos hicieron. Y él dejó hasta el último a Maxi. Lo llamó varias veces, pero Maxi no aparecía por ningún lado, por lo cual ella asumió que no había podido venir y que iban a seguir con el siguiente grado. Pero fue interrumpida por el pintor, que dijo que Maxi estaba intentando en el baño quitándose una pintura verde de la cara y que estaba disfrazado de extraterrestre. Detrás de él apareció Maxi y fue desfilando vestido extraterrestre y pintada la cara de verde. Todo esto mientras todo el patio estaba estallado en carcajadas burlándose de él. Obviamente Maxi se sentía muy triste, ya que no era la primera vez que pasaba, era la segunda. Fue la primera broma que le habían hecho. Se sentía muy mal y Elisa, al percatarse de todo esto, se dio cuenta de que él no quería estar. No quería estar del lado de las personas que no la valoraban y no valoraban tampoco a su amigo, sino ahora quería estar del lado de su amigo y apoyarlo. Así que ella vio un bote de pintura con la que habían dado un nuevo color en la escuela, que era el color verde. Fue hacia Maxi, se pintó la cara de verde y le dijo, ¿sabes, Maxi? Hay veces que yo también me siento como un extraterrestre. Y así termina esta historia. Para mí, esto siento que toca temas importantes como lo es el acoso escolar, que no debe ser normalizado tanto en las aulas ni por los estudiantes, y que tiene que ser tomado con mucha más importancia de parte de los padres. También siento que hay un mensaje único aquí, que es de que no tiene que importar lo que digan las demás personas de ti. La gente siempre va a juzgar por cómo tú eres, pero tú tienes que ser con tu propia personalidad, tienes que ser como tú eres. No tiene nadie por qué venir a decirte que tienes que ser como tal cosa cuando no lo quieres ser. También siento que la gente, hay personas que catalogan como raro algo que es diferente a ellos. Y siento que para mí en lo personal esto se ve muy representado con los malos estudiantes que no cumplen y con los que sí. ¿Por qué? Los que no cumplen tienen como raros a los que sí, porque son diferentes a ellos. Y aunque no crean, estos comentarios llegan muy profundo. Yo sé que aquí hay muchos Maxis, muchas Elisas, personas que se identifican con estos personajes que han pasado por lo mismo que ellos. Por eso me gustaría que este mensaje llegue a esas personas para que sepan que tienen un apoyo y que no están solos. Muchas gracias. Finalizamos con Kimberly Gamboa de octavo C, jornada matutina. No estás solo, Maxi. Escrito por la autora María Fernanda Oida Pacheco. He investigado un poco de la autora porque me quedó un poco atrasada, pero cuando la descubrí no pude evitar admirarla porque es una ecuatoriana quiteña que escribió todas sus ideas, que ganó un premio. Incluso descubrí que tenía un libro de ella y no pude evitar amarlo cuando me enteré. Incluso amé este libro, lo sentí, incluso lloré de cierto modo. Voy a empezar con su historia. La historia comienza con una niña de nombre Elisa, la cual
día a día durante un año entero sufrió las burlas de parte de sus compañeros, en especial Flora, quien reconoce que puede tener en parte bastante control sobre ellos, tal como si fueran un corral de ovejas, controlándolos. Cada orden que ella da, la sigue. Hay días en los que ella dice que es el día de darle la espalda a Elisa. No la ignoran, la hacen a ley de hielo, ni siquiera le digan la palabra cuando tocan hacer trabajo sin grupo. Hacen burlas acerca de su apariencia por ser pelirrojas y tener varias pecas en su rostro. Pero ella ha aprendido a conllevar con todo ello, pero hasta que un día llegó un compañero nuevo, de nombre Maximiliano. Ella desde el momento que lo vio, pensó que era diferente, muy extraño. Y sintió como si fuera una condena en el momento que lo sentaron a su lado. Pero pudo haber sido una bendición porque en ese momento las burlas hacia ella se acabaron, porque Flora tenía un nuevo objetivo. Un niño muy extraño, muy distraído, no le dirigía alguna palabra a algún estudiante. Y además había algo muy característico en él. En cada momento se acercaba a Elisa y le preguntaba si tenía algo en su espalda, con el miedo de encontrar algún día un papel que diga en palabras grandes, tonto. Desde ese momento, la profesora perfecta Mercedes le dejó a cargo de que le enseñara toda la institución a Max, lo cual ella lo consideró aburrido porque ella solo quería irse a su rincón a leer, pero no fue posible. Desde ese momento, notó que se estaba acercando el día C, un día que fue elegido por los profesores, en parte que fue proponido por la señorita perfecta que claramente no tuvo problemas de autoestima desde ese instante. El día trataba que sería el día de la confraternidad. Su día representado por la letra C. La razón, porque en todas las letras, con la letra C empezaban las palabras lindas, como cultura, confraternidad, al igual de que representaba el nombre de la directora, Consuelito Cáceres, la cual, al pensar que el día sería festejado justo su día de cumpleaños, no dudó en aceptarlo. Entonces, siendo Mercedes la tutora de su curso, decidió que armaría la mejor obra. Cada uno tendría un traje representativo de algún país y tendría algún cartel con una palabra representativa, como respeto, amistad. Pero hubo algo que no le agradó cuando pidió que hicieran aquello. Vio algo que no le agradó, porque notó que Maxi no escribió una palabra que tuviera alguna conexión con lo que ella había sugerido. Había escrito la palabra mina. Y ella pidió que repitiera el cartel, pero cuando tocó el timbre, tocaba la siguiente hora, con la señorita de lengua y literatura, la señorita Martina. Ella le preguntó a Maxi, siendo alguien tan amable, le preguntó el por qué escribió esa palabra, y él le confesó que era el nombre de su abuelita. Un día Flora se acercó a Elisa, proponiéndole una idea, porque tenía en su mente hacer una broma a Maxi, la que consistía en amarrar sus cordones de sus zapatos a la silla para que cuando se levantara se cayera. Ella, a pesar de sentirse mal al respecto, aceptó.
Durante la hora de arte, amarró sus cordones a la silla. Y cuando acabó la hora, Flora se acercó diciendo que aún no le habían dado una correcta presentación a Maxi, ofreciéndole un obsequio. Y cuando Maxi estuvo por levantar, cayó de la silla, haciéndose un chichón en la frente. A pesar de que todos rieron, incluyendo a Elisa, ella se sentía muy mal al respecto, porque ella al final y al cabo no deseaba participar en esa broma. Pero la propuesta de que finalmente tendría supuestos amigos y que ya no estarían esas burlas que la seguían día a día, siguió con ello. Y para el día de la confraternidad, Flora quería hacerle otra broma, una mucho más pesada a Maxi. Esto se trataba de que justo el día C, el día de la confraternidad, haría que Maxi viniera vestido tal como un alienígena, con la cara pintada de verde incluso. Ella buscó alguna excusa porque ya no quería causar ese tipo de problemas, incluso a alguien que se estaba empezando a considerar como un amigo. Pero aún así, cuando ella puso su excusa al respecto de que Maxi no podría venir ese día, aún así Flora siguió con su plan. Y el día de la confraternidad, del respeto, de la amistad, estaba un niño vestido tal como un alienígena, con la cara pintada de verde, en medio del patio, recibiendo burlas. Pero Lisa se sintió muy culpable, incluso engañada, porque ella ya no sabía eso al respecto. Pero decidió, aprovechando de que la escuela aún estaba siendo pintada de verde, agarró un tarro de pintura verde, se acercó a Maxi y le dijo: hay veces que yo también me siento tan extraña, tal como una alienígena. No estás solo. Y metiendo la mano en el cubo, se pintó la cara. Desde ese momento ella supo de qué lado quería estar, porque los amigos no se lastiman, no se faltan el respeto y no se hieren. En el instante que terminé la lectura, mi análisis fue al respecto de que realmente todos somos diferentes en ciertos puntos, tenemos pensamientos diferentes, ciertos aspectos, y que somos considerados incluso raros, porque de cierto modo, sí, también los gustos, las apariencias, pero aún así podemos encontrar algún amigo, alguna amistad con quien podemos completar. Muchas gracias. Los resultados de los ganadores de esta categoría los conoceremos al final de la transmisión. En este nuevo bloque vamos a presentar a los estudiantes finalistas en la categoría de 10º curso, quienes exponen sobre la obra literaria Amigos se escribe con H, de la escritora María Fernanda Heredia. Esta novela nos habla de que para Antonia los chicos de su clase no existen. Los ignora, pero un día llega H y se convierte en su amigo y en el responsable de las mariposas en su estómago. Antonia le habla de sus temores y H le confiesa tener miedo a la memoria. ¿Es eso posible? Esta historia es un viaje a la amistad, al primer amor y sobre todo a la memoria que alimenta la alegría. Presentamos a Damaris Pérez de 10º C de la jornada matutina. Tiene muchas cosas, como las arañas o los aviones, pero ¿alguna vez habías escuchado el miedo a la memoria? Buenas tardes, autoridades, docentes, invitados especiales y compañeros. Soy la representante Damaris Pérez de 10º C matutino. El objetivo de mi presentación es exponerles la obra Amigos se escribe con H. Su autora, María Fernanda Heredia, escritora quiteña ecuatoriana, nació el 1 de marzo de 1970. Ganó el Premio Internacional a la Literatura en libros juveniles e infantiles. Ha publicado más de 30 libros que se distribuyen en toda América Latina, España y Estados Unidos.
y no supo más nada de él, hasta que después de 5 años volvió. Ambos tenían 10 años y estudiaban en el Instituto de San Isidro. A ella no le agradaba nada la idea de tenerlo como vecino, así que se inventó advertencias falsas y supuestos fantasmas. Sin embargo, no sirvió de nada. De camino al instituto se encontró con H. Decidió que lo ignoraría o le respondería cortante si se acercaba a hablarle. Pero no fue necesario. H la ignoró. Al día siguiente le brindó su compañía. Él no se negó y desde ahí se formó una linda amistad. A pesar de que él solo le decía hola. Con el tiempo a ella se le creó esa inquietud. El apodo que le había puesto, Anne. Decidió averiguarle un diccionario inglés-español y fue a reclamarle por haberse burlado de ella desde el principio, pues su significado es hormiga. Él solo se rió y le entregó otro diccionario en el que se encontraba un palo de helado que marcaba la página 52. Ella lo revisó, pero no entendió el mensaje, así que al día siguiente se lo devolvió. Él explicó que estaba en ella su significado, si quería ser una hormiga o un antulio, el cual es una hermosa flor. Cabe recalcar que ambos ayudaban en las tareas. H le ayudó con un dibujo del mapa mundi de la materia de geografía que daba el profesor Olmedo, después de que ella haya quedado en ridículo diciendo que el río más importante de Asia era el Everest. Sin embargo, ella era muy buena en ortografía y lo ayudaba en eso. Mientras hablaban sobre la tarea de lenguaje, que consistía en la redacción de sus miedos, ella le contó su miedo a las arañas y él a la memoria. No lo comprendió hasta que él le invitó a almorzar y les presentó a su abuela, Edelmira, la cual lo llamaba Nicanor, pues ella sufre de Alzheimer. Entendió que lo que realmente quiso decir H es que teme ser olvidado. Por eso le leyó un libro titulado Momo, para rescatar su hábito por la lectura y para pasar tiempo con ella. Ahora, el cumpleaños de H se acercaba y él planeaba celebrarlo con la temática del hombre araña. Le dijo que ese día se declararía la chica que le gusta. Pensó que era ella, pero se decepcionó al ver que aquella chica era Andrea, la chica más detestable para Antonio. Y a raíz de esto, su amistad se fue desvaneciendo poco a poco. Se hizo más cercana a otro compañero del instituto, Eduardo, el Bora, quien le comentó que sentía celos de esa relación, pues a él le gustaba Andrea. Decidieron hacer una lista de las cosas que querían olvidar debido al desamor que pasaron. Ahora, faltando pocos días para terminar las clases, Antonio y H retomaron su amistad. Él le comentó que su padre le enviaría a estudiar a los Estados Unidos como premio de sus notas, pero solo le faltaba una semana para marcharse. Al despedirse, él le pidió a Antonio que jamás lo olvide, que en sus tiempos libres hablara de él con su abuela, que continuara el libro que le estaba leyendo. Ella aceptó y posteriormente vemos cómo ella sostiene una foto de su amigo, implorando que él tampoco lo olvide. Mi análisis crítico es que este libro nos muestra y nos deja muchas situaciones que se asemejan a la realidad. Por ejemplo, el miedo al olvido. ¿O alguien de aquí quisiera que sus seres queridos lo olvidaran? No, ¿verdad? También nos deja la amistad. ¿Cómo puede superar cualquier tipo de barrera? O cómo solemos confundir las actitudes de ciertas personas hacia nosotros, pensando que actúan de tal o tal manera. Mas no debemos juzgar, pues que lance la primera piedra a quien no le ha pasado lo mismo. Gracias. Y finalmente, en esta categoría presentamos a Camila Muñiz de 10º B de la jornada vespertina. Arañas, a los fantasmas o a la oscuridad es muy común para muchas personas, pero ¿es posible tenerle miedo a la memoria? Muy buenas tardes, público presente, estimadas autoridades y miembros del jurado. Yo soy Camila Muñiz de 10º B y el día de hoy les voy a presentar Amigos Escribe con H.
Este es un libro escrito por María Fernanda Heredia, una escritora de origen ecuatoriana, nacida en Quito en 1970. Actualmente tiene 54 años de edad y vive en España. Sus libros van principalmente dirigidos al público infantil y juvenil. Algo característico de Heredia es que su vida es su principal fuente de inspiración para sus libros. Afortunadamente, cuento con varios de sus libros, de los cuales he leído la mayoría, así como lo son Club Limonada, Yo Nunca Digo Adiós, No Está Solo Maxi, Foto Estudio Corazón y, por supuesto, Amigos Escribe con H. Siendo este último su libro más destacado y al inicio de su carrera, pues aunque fue escrito en 2001, fue publicado en 2003 por la editorial Anónima. Amigos Escribe con H cuenta la historia de Antonia, una chica que se consideraba poco atractiva y principalmente ignoraba a sus compañeros, esto hasta que llega H. Antonia no le parecía muy relevante, hasta que H se convirtió en su vecino. Ella quiso ser más amable con él en el colegio, permitiendo que él le llamara Tony como lo hacían sus demás compañeros. Con lo que no contaba Antonia era con que H ya le había puesto su propio apodo, Ann. Antonia no le molestó, le pareció único. Esto hasta que días después, mientras Antonia andaba en un diccionario inglés-español, se dio cuenta de que Ann significa amiga. Muy enojada le fue a reclamar a H, pues creía que se estaba burlando de ella por su baja estatura. H solo se rió, cosa que enojó mucho más a Antonia. Después de esto, al día siguiente, H se acercó a Antonia con un diccionario español, donde le enseñó la palabra Anturio. Antonia no sabía qué significaba, y H le supo explicar que Anturio es el nombre de una flor silvestre. A lo que Antonia, más relajada, le preguntó que si acaso él la ve como una linda y delicada flor silvestre. A lo que él le dice que Ann puede ser hormiga o Anturio, que es cuestión de ella lo que quiera creer, pero que siempre debería elegir la mejor opción. Después de esto, cuando Antonia regresó a casa, se quedó hasta tarde en el diccionario y fue ahí donde ella se lamentó que amigo no se escribiera con H. Semanas después, H invitó a Antonia a almorzar a su casa. Aquí es donde Antonia se da cuenta del por qué H le tiene miedo a la memoria y tal vez también a ser olvidada. Resulta que la abuela de H padece de pérdida de memoria. Días después, H invita a Antonia a su fiesta de cumpleaños, al mismo tiempo de que le dice que le gusta una chica. No le dice quién es, pero Antonia cree que es ella. Al mismo tiempo le dice que también se le va a declarar el día de su fiesta. El día del cumpleaños de H, Antonia se puso lo mejor que tenía en su armario. Mientras todos se estaban divirtiendo en la fiesta, Antonia estaba en otro lado pensando en qué momento sería en el que H se le declarara. Después de esto, escuchó unos gritos. Ella pensó que la abuela de H había caído a la piscina, entonces saltó para rescatarla, pero se dio cuenta de que no era eso, sino es que H, en vez de pedirle a Antonia, le pidió a Andrea que fuera su novia. Después de este momento de vergüenza que Antonia pasó, se distanció de H y se comenzó a juntar más con Borja, pues resulta que tenían varias cosas en común. Pues a Borja le gustaba a Andrea y Antonia se dio cuenta de que le gustaba a H. Después de esto, H se acercó a Antonia y le dijo que el siguiente año iría a estudiar al extranjero junto con su padre. Entonces Antonia le tomó por sorpresa esta noticia, pero estaba feliz por su amigo, pues sabía que el mayor sueño de H era viajar por el mundo y lo estaba cumpliendo. Después de los exámenes finales y las fiestas de fin de año, Antonia se acercó a H para darle una carta de despedida, pero antes de dar la carta, H le pidió un último favor, que nunca lo olvidara. Después de este favor, el tiempo se paralizó para ambos, y fue ahí donde comenzaron a ver todos los recuerdos que ambos tenían juntos. Derramaron lágrimas al ver todo lo vivido, y después de que el tiempo volvió a su curso normal, Antonia decidió ya no darle la carta a H, pues se dio cuenta de que todo lo que habían vivido hablaba mucho más que una carta. Después de esto, Antonia decidió no hacer el final, la despedida triste, pues se dio cuenta que aunque tal vez no volviera a ver a su amigo, él siempre tendría un espacio en su corazón. Entonces decidió despedirse como un día normal, con un fuerte abrazo y se dirigió a su casa sin mirar atrás. Este libro nos habla principalmente de la amistad, el primer amor y la memoria que alimenta la alegría. También una frase que nos... La memoria que alimenta la alegría. Principalmente el libro nos muestra cómo H se vuelve una parte fundamental de la vida tanto de Antonia, una parte fundamental tanto de su vida como de su día a día. Pues resulta que después de todo lo que pasaron juntos, Antonia se dio cuenta de que
digo. Todos, o al menos la mayoría, hemos tenido un amigo como H. Tal vez también nos pasó lo de Antonia, el enamorarnos de nuestro mejor amigo. Pequeñas, gracias a su amigo Borja, nosotros también podemos superarlo por medio de amigos, familiares o hasta incluso hobbies. Otra de las metas personales que superó Antonia fue el final, porque aunque tal vez a muchos no les gusta el final por cómo terminó, este final nos deja con una gran reflexión. Pues gracias a la oportunidad que tuve de conocer a María Fernanda, le pude preguntar el porqué de este final, donde ella me supo explicar que hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar por más que ames, que el amar también es olvidar. Después de esto pude ver desde otra perspectiva el final y me di cuenta de que aunque Antonia quería mucho a H, pudo dejarlo ir porque él estaba cumpliendo su sueño. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la frase "la memoria que alimenta la alegría". Pues al darme cuenta de esta frase, al principio no la entendí, después la comprendí al final, porque me di cuenta que después de todos los recuerdos que tuvieron H y Antonia juntos, Antonia pudo dejar ir a H, pues se dio cuenta de que todo lo que habían vivido juntos siempre se guardará en su memoria y que siempre que lo recordara les va a sacar una hermosa sonrisa. No sé ustedes, pero yo prefiero quedarme con lo bueno y aprender a soltar. Los resultados de los ganadores de esta categoría los conoceremos al final de la transmisión. Ahora vamos a presentar a los estudiantes finalistas en la categoría de bachillerato, quienes exponen sobre la obra literaria Huasipungo, del escritor Jorge Icaza. Esta obra describe la vida de los indígenas que viven en la hacienda Cuchitambo bajo el dominio de su dueño Alfonso Pereira. El protagonista, Andrés Chiliquinga, sufre varias injusticias, incluyendo la pérdida de su esposa Kunchi y su pierna en un accidente. Finalmente, lleno de indignación, convoca a los demás indígenas a la rebelión contra sus amos, pero son brutalmente reprimidos, culminando en la muerte de Andrés. Presentamos ahora a Carolina Gómez, de Primera Informática B de la jornada matutina. En la obra principalmente nos explica cómo pasan sucesos que en aquella época, que fue situada esta obra más o menos en el siglo XX, en los tercios del siglo XX, entre 1920 y 1930. Nos explica cómo este personaje principal de Andrés Chiliquinga es un indígena que pasa sucesos muy inhumanos, que prácticamente lo esclavizan para conseguir como una idea ambiciosa que era el ferrocarril. Segunda participante, Ashley Sandoval, de Segundo Contabilidad de la jornada matutina. Autoridades presentes. El día de hoy me gustaría hablar de Huasipungo, obra escrita por Jorge Icaza, quien nació en 1906 y falleció en 1978 a causa de cáncer al estómago. Jorge Icaza fue considerado uno de los exponentes más grandes del realismo social ecuatoriano, ya que con su pluma denunció las desigualdades y la opresión que existían que marcaban en su época. Jorge Icaza exploró con crudeza y valentía las tensiones entre los indígenas, los mestizos y los terratenientes. Aparte de Huasipungo, podemos encontrar más obras como Cholos y La Chuya Romero y Flores, que también son muy buenas, por cierto, que hablan también sobre estas tensiones que existían en su época. Iniciamos con Huasipungo. Huasipungo, que fue una obra que marcó un antes y un después en la literatura latinoamericana, ya que nos muestra cómo existía la explotación y la opresión por parte de los terratenientes a los indígenas. La novela nos presenta a Andrés Chiliquinga, un indígena que vive con su familia y su comunidad bajo el yugo de los terratenientes, quienes eran dueños de todo, dueños de la tierra, de los recursos y dueños también de la dignidad de los huasipungueros. Esos campesinos que estaban atados a sus tierras bajo un sistema que los despejaba completamente de la humanidad. La novela nos muestra dos mundos, el mundo de los terratenientes y el mundo de los indígenas. Mientras los poderosos como Alfonso Pereira buscaban expandir sus riquezas, todo lo que ellos tenían a base del sufrimiento de los indígenas, al contrario, Andrés Chiliquinga vivía en un completo
vivían bajo un completo sistema feudal. Sus condiciones eran completamente deplorables. Jorge Casa no se detiene a los detalles. Su prosa descarnada nos muestra cómo ellos buscaban la manera de sustentar a sus familias. La novela empieza con Andrés Chiriquino. La novela empieza con Alfonso Pereira teniendo problemas financieros. Tiene grandes deudas con su tío Julio y con otras instituciones financieras. Aquí es donde entra su tío Julio, una persona astuta, bastante avariciosa, le ofrece un proyecto junto a Mr. Chapi. ¿Quién es Mr. Chapi? Es un extranjero que, al igual que ellos, buscan enriquecerse a base del maltrato de los indígenas. Lo ven solamente como herramientas de trabajo y no más. El proyecto consistía en que se creara una carretera para ellos poder buscar así maderas y también la extracción de petróleo que se rumoraba que había en el lugar. Pero aquí hay un problema, porque para eso era necesario desalojar a los guasifungueros, que ya de por sí ellos dan ese guasifungo a cambio de que los indígenas vayan y hagan el trabajo, se esfuercen y etc. Aquí es donde se desencadenan varios problemas, ya que empiezan un sinfín de maltratos hacia los indígenas y también empiezan escenas completamente devastadoras para nosotros como seres humanos poder leer. Una de estas escenas es la humillación de Andrés, ya que existe la pérdida de una vaca, y aquí es donde Alfonso Pereira está completamente enojado, enfurecido, humilla a Andrés, lo golpea, lo maltrata, le grita, lo trata como un animal al frente de todos. Aquí es donde nuestro protagonista, con la dignidad completamente por el suelo, solamente le queda murmurar "Nukanchi no wasaiman ayitukushka", así es como nuestra vida se ha vuelto miserable. Esto nos muestra cómo los terratenientes solamente veían a los indígenas como herramientas de trabajo, más allá no les importaba ver por su dignidad o por sus derechos. También tenemos el desalojo de los guasifungueros, que es cuando ya Alfonso Pereira les promete que él le va a dar otro lugar para que ellos puedan alojarse, cosa que nunca sucede. Y además de esto, ellos no solamente deben desalojarlo, también deben trabajar en esas tierras que algún día decían llamarse suyas. Nuestro protagonista, con las manos ensangrentadas, llenos de tierra, de tanto trabajar y cargar piedras, solo puede volver a murmurar con la cabeza agachada: "Nukanchi no wasaiman", Nukanchi Guasifungo, nuestro Guasifungo, nuestra tierra. También tenemos la muerte de su esposa, que es lo que nos va a llevar al clímax final, donde todo va a detonar. Su esposa, que por cierto, antes de que ocurriera esto, fue llevada como nodriza. Aquí también nos muestra cómo existió el maltrato no solo físico, sino también psicológico, emocional, ya que ella fue separada de su familia para volverse nodriza del hijo de los terratenientes, dejando a su hijo en completa desnutrición, por cierto. Mientras Alfonso va en busca de comida para su esposa, ya que ella se encontraba enferma, al llegar la encuentra tirada en el suelo con el cuerpo frío, que también Alfonso Pereira tuvo que cavar la tumba con sus manos, y mientras lo hacía solamente pudo murmurar: "Nukawari Mañuska, Nukashunku Mañushi". Mi mujer ha muerto, mi corazón también. Y por último, tenemos el clímax de esta historia, que es cuando Alfonso Pereira se cansa totalmente de los maltratos, de los abusos, de todo lo que ellos eran sometidos a realizar, porque ellos también eran obligados a trabajar y si no lo hacían iban a tener castigos. La historia nos deja de reflexión cómo nosotros debemos luchar por la justicia social y por la igualdad.
nos busca llegar a la conciencia de las personas y ver cómo también existe esta realidad en las islas ecuatorianas, y también el poder económico también tiene mucho que ver ahí. Muchas gracias. Ahora, será el turno de la señorita Chantal Mantilla, de segundo técnico en ventas e información turística de la jornada matutina. Público presente, autoridades. Me presento. Mi nombre es Chantal Mantilla y represento a Segundo Turismo. Hoy les vengo a dar un análisis sobre la famosísima novela llamada o titulada El Huésped. El género literario que nos redacta esta novela es el realismo y el socialismo. Representado por Jorge Icaza Prendón, un hombre, escritor, actor y novelista, y titulado, nacido el 10 de junio de 1906. Su educación se basó en el Instituto Nacional Mejía y a los 71 años de edad falleció tras un cáncer, exactamente en la fecha, el 26 de mayo de 1978. Esta novela tiene dos partes o dos tramas principales, en las que redacta la vida y la situación de Andrés Chiriquinga y también la vida de don Alfonso Pereira. Personajes más importantes en esta novela tenemos a don Alfonso Pereira, que era un hombre avaricioso, egoísta y que no le importaba en absoluto a los indígenas. De hecho, los detestaba. Tenemos también a doña Blanca Chanique, mujer de don Alfonso Pereira, que era una mujer llena de avaricia y pues con un control de poder muy grande. Doña Lolita, fruto de don Alfonso Pereira, y que a sus 17 años fue embarazada por un indígena, deshonra de su familia. Tío Julio Pereira, tío de don Alfonso Pereira, un hombre que se lo conocía comúnmente por hablar en plural. Al señor Chapi, un gerente exportador de madera, que era gringo, como se los decía a los estadounidenses, y también pues se lo conocía por ser parte de la gran élite. Tenemos a Andrés Chiriquinga, personaje principal y más que nada un runa, que significa indio o indígena, que representa a esta novela. Conchi, mujer de Andrés Chiriquinga, que fue una mujer que lo dio todo por sobrevivir y por su hijo, que más que nada fue abusada no solo físicamente, sino sexualmente por un cura. Y por último, no menos importante, el cura, un hombre adúltero que se encargaba de abusar físicamente y sexualmente a los que habitaban en Cuchitán, que era la hacienda de don Alfonso. Esta geografía, la geografía de la novela se basa en una de las haciendas de don Alfonso, que se llama Cuchitán, ubicada a las afueras de la capital de Quito, Ecuador. Esta novela fue escrita en 1934, que nos explica y nos redacta iniciando con don Alfonso, un hombre lleno de avaricia, con muchas deudas como las que son el impuesto al banco, la tesorería, etcétera, etcétera. Y ahora cargando con el peso de que su hija está embarazada de un indígena. Llega su tío, Julio Pereira, en un taxi normal, pensando que le iba a pedir sus 10.000 sucres que le debía a su sobrino, le hizo un intercambio. Yo te propongo un proyecto financiero que no solamente va a ayudar a que tú me pagues mi dinero, sino a que te hagas millonario y puedas pagar tus deudas. Él sin ninguna otra opción aceptó, porque era un hombre que se preocupaba solo por él mismo. Aceptando esto, recalcó que el proyecto era exportar madera, exportar petróleo y realizar carreteras en ferrocarriles. Aceptó esto y comenzaron en esta travesía. Contrataron a indígenas con el trato de tú me trabajas y yo te doy un pedazo de guasipún. ¿Qué es guasipún? Bueno, el guasipún es un pedazo de parcela, casa, hogar, o como se quieren llamar, al cual don Alfonso les daba para que ellos pues estén ahí viviendo sin alimento, sin agua, y si les daban agua o algo de beber, era alcohol, olvidando el cansancio y las fatigas que vivían diariamente.
Pues finalizando el resumen de esta novela, pues nos redacta cómo muere la esposa de Andrés Chiquinga, que es Punchi. Ella muere por una infección de haber comido una carne de res que ya estaba podrida. Pues el argumento que nos quiere dejar esta novela es que la trama se desenvuelve en torno a la vida de los habitantes indígenas, a la lucha por su supervivencia y a los sometimientos que vivieron de condiciones inhumanas impuestas por los terratenientes. Jorge Casa presenta a estos personajes como personajes complejos que representen la lucha por la dignidad y la lucha por la equidad. En conclusión, Huasipungu no es solo una obra maestra de la literatura latinoamericana, sino más bien es un testimonio eterno a las luchas sufridas que vivieron nuestros compatriotas, como por ejemplo cuando Andrés Chiquinga perdió su pierna, como por ejemplo cuando murió su mujer solo por un alimento, un derecho que todo humano tiene que tener. Y por último, las veces que ellos eran fuertemente castigados, sin importar la fatiga que tenían, sin importar cuánta sangre les chorreara por su cuerpo, solo por tener un alimento. Un mensaje que quiero dar y que me redacta esta novela es que nosotros trabajemos por unas sociedades equitativas, de dignidad. ¿Por qué? Porque todos merecemos eso. Una frase representativa de la novela, que fue que terminó, la dijo pues nuestro protagonista, Yucanchi Huasipungu. Yucanchi Huasipungu significa esto es tierra nuestra. Y yo quiero representar esto porque yo sé que Ecuador puede tener derechos, yo sé que Ecuador puede tener igualdad y yo sé que podemos trabajar en unas sociedades equitativas. Así que, tanto para mí como para ustedes, Ecuador es Yucanchi Huasipungu. Gracias. Y finalmente presentaremos a Evelyn Valverde de Segundo Ciencias A, jornada vespertina. Buenas tardes, público presente, jurados. Me presento, soy Evelyn Valverde, representando Segundo Ciencias C, vespertina. La obra Huasipungu, escrita por el autor Jorge Casa Coronel, nació el 10 de junio de 1906. Fue un escritor y director teatral. Después de graduarse en la Universidad Central del Ecuador, trabajó en Colombia. Había escrito obras importantes como Barro de la Sierra, en Cholos y entre otras más. En 1934 fue publicada su más célebre obra titulada Huasipungu, en donde le dio fama internacional y lo llevó a ser el escritor ecuatoriano más leído de la historia. La obra comienza con grandes problemas para Alfonso Pereira, un problema que él lo llamaba honor en riesgo, preguntándose a menudo ¿de dónde salen tantos impuestos? ¿De dónde? Hasta que se encontró con el acreedor más temible, el tío Julio, al cual le propuso un proyecto que los haría rico a todos. Mr. Chapi, el inversionista extranjero y el cura del pueblo. Mr. Chapi, al investigar Cuchitambo, dio con increíbles resultados. Al investigar la madera, encontró arrayán, motilón, canela negra, entre otros. Lolita, la hija de Alfonso Pereira, inesperadamente lo hizo abuelo. Se embarazó de un tal Cumba, un indio. Alfonso Pereira le hervía la sangre de tanto coraje. Él más decidió aceptar la triste realidad y decidió buscar una nana entre las indias para su hija que no podía amamantar. El hombre clavó la mirada en la india y finalizó con un gesto de aceptación. La elegida fue Punchi, mujer del protagonista. Chiliquinga, resignado, pensando, india bruta, ¿cómo se ha de ir dejando las gallinas, el maíz, las papas? Él sin más tuvo que aceptar y decidió ir al monte. En ese transcurso perdió una pierna, en donde horrorizado gritaba, viendo cómo la sangre chorreaba como pila. De pronto los compañeros fueron a ayudarlo, en donde lo curaron y diciéndole, te jodiste, ya te quedaste del cojo, Andrés. El río crecía y hacía que las obras de construcción de la carretera se interrumpieran. La creciente era implacable, arrastrando espuma, basuras, chozas.
Los indios le echaban la culpa a Cabascango por haber provocado la cólera de la corte celestial. La indiana torturó al Cabascango hasta que el cadáver se pudrió. Los gallinazos solo dejaron huesos pelados. Para esto los indios estaban desesperados en buscar comida y decidieron ir donde el amo, don Alfonso, a pedirle. Pero este se negó completamente. Policarpio, el mayordomo, nunca le dio comida. Desesperados, dijeron que le demos poco, pero no le dieron. Chiliquina no se quedó tranquilo. Él decidió ir con un grupo de compañeros a desenterrar una res muerta que había sido enterrada por órdenes de don Alfonso para que no la obtuvieran. Chiliquina fue con la carne a su casa y le dijo a Kunshi que la hace. Saborearon hasta el último trozo de carne sin de percibir el olor y la babosidad que provenía de la carne podrida. Al amanecer, la familia india padecieron de terribles síntomas como diarrea, fiebre y vómito. Kunshi fue la más afectada de todos. Tuvo que soportar una sofocación terrible. Chiliquinga, desesperado, llamando a Kunshi si todavía le dolía la barriga, pero la extraña mujer nunca contestó, pues ya había muerto. El indio, desesperado, con una tristeza profunda, decidió ir al cementerio a pedirle al cura que si la podía enterrar, pero este le pidió 25 sucres, algo imposible para el indio. Él ideó un plan y decidió robar un animal que garantizaría el entierro de Kunshi. Fue a Tomachi a idear su plan, pero el patrón lo descubrió y fue severamente castigado. El indio decidió huir con su hijo y compañeros, en donde un grupo de hombres armados, capitaneado por Jacinto, incendiaron la choza en donde posaban. Los indios, sin más ni cómo defenderse, en ese incendio fue donde se causó la muerte del hijo del protagonista. El indio, aferrado al cuerpo de su hijo, se entregó angustiado, gritando las balas Yucanchi Huasipungo, traducido nuestro territorio. Entre los despojos de la dominación, entre las chozas deshechas, entre los cadáveres tibios aún, surgieron como en los sueños cementeras de brazos flacos como espigas de cebada. Los vientos murmuran, poniendo a la burguesía los pelos de punta. Los vientos murmuraban Yucanchi Huasipungo. Esta obra denuncia el maltrato y la injusticia hacia los indígenas del Ecuador en el siglo XX, hacia los maltratos de los latifundistas, los mestizos, la iglesia y la política. Sin duda esta obra nos deja un mensaje que no debemos de luchar por nuestros derechos. Todos somos ecuatorianos y somos dignos de tener un derecho, un pedazo de comida, trabajo, una paga. Los indígenas eran tratados como animales de trabajo. Luchaban por su dignidad y ante la explotación de los indios. Gracias. Los resultados de los ganadores de esta categoría los conoceremos al final de la transmisión. En este nuevo bloque vamos a presentar la final del segundo concurso roldosino de oratoria que contó con el apoyo de los docentes del área de estudios sociales, licenciado John Johnson, licenciado Miguel Duarte y magíster Carlos Morán, todos de la jornada vespertina. En la fase 1 de ese concurso participaron 25 estudiantes, solo de la jornada vespertina, mientras que en la jornada matutina no hubo inscritos. Los estudiantes debieron preparar un discurso sobre el tema El liderazgo de Jaime Roldós Aguilera como motivación para los adolescentes. Vamos ahora a los estudiantes finalistas. Kiara Avilés de 10º B, Josué Muñiz de 9º B, Briana Manzaba y María José Borges de 8º B, todos de la jornada vespertina. Los estudiantes debieron preparar un discurso sobre el tema El liderazgo de Jaime Roldós Aguilera como motivación para los adolescentes.
primer finalista es Josué Muñiz de noveno B de la jornada vespertina. Muy buenas tardes, profesores, compañeros y autoridades presentes. Hoy voy a hablarles sobre una oratoria a Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós Aguilera no solamente fue un líder político, sino un símbolo de democracia y esperanza para el Ecuador. Sus vida y obras son un claro ejemplo de perseverancia, integridad y compromiso con los derechos humanos. En este ensayo exploraremos un poco de cómo el legado de Jaime Roldós Aguilera sigue inspirando a las generaciones jóvenes y por qué su visión de un Ecuador democrático y justo sigue siendo relevante hoy en día. El abogado y político Jaime Roldós Aguilera nació en Guayaquil un 5 de noviembre de 1940 en una familia de origen catalán. Desde muy joven demostró un talento excepcional en oratoria y liderazgo. Estudió en el Colegio Vicente Rocafuerte, donde recibió varios premios al mejor bachiller y dirigente estudiantil, convirtiéndose en el presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios. Su pasión por la justicia y servicio público lo llevó a estudiar Derecho en la Universidad de Guayaquil, donde nuevamente fue un estudiante muy destacado, convirtiéndose en el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y dirigente de la Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana. Jaime Roldós Aguilera, a sus 39 años, se convirtió en presidente del Ecuador, un 10 de agosto de 1979, ganando en las urnas electorales con una amplia mayoría de votos. Su llegada al poder marcó un retorno democrático, dejando atrás a dictaduras civiles y militares. Jaime Roldós Aguilera no fue un presidente cualquiera, sino un líder comprometido con los derechos humanos, la justicia social y el bienestar del pueblo ecuatoriano. Uno de sus decretos más importantes fue la reducción de la jornada laboral a 42 horas y el aumento del salario mínimo a 4.000 sucres. Esto beneficiando directamente a los trabajadores, teniendo una visión de un Ecuador más equitativo. Jaime Roldós Aguilera fue un hombre de familia, casado con Marta Bucaram Ortiz, teniendo 3 hijos, Marta, Diana y Santiago Roldós Bucaram. Su vida personal y profesional reflejaban valores que predicaba como la honestidad, la perseverancia y el amor por su patria. Jaime Roldós Aguilera fue un líder que siempre inspiró a los jóvenes, motivándolos a no rendirse y a ser protagonistas de su historia, de luchar por un Ecuador donde prevalezca la democracia y la oligarquía ni la dictadura. Trágicamente su mandato fue muy corto, ya con 24 de mayo de 1981 falleció en un accidente de aviación en el cerro de Huirapungo, en Loja. Minutos antes de su muerte, dio un discurso muy emotivo que llegó al corazón de todo el pueblo ecuatoriano. Sus palabras, llenas de esperanza y amor por el país, quedaron grabadas en nuestra mente colectiva. Frases como: que Dios guíe nuestros pasos, vamos a hacer historia, Ecuador. Que no sean las palabras, sino las obras, que den el mejor testimonio de nuestras intenciones. Los principios hacen respetables a los hombres, a los pueblos. Este es un gobierno de principios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Demostrando su profunda convicción y compromiso con un futuro mejor para el Ecuador. Jaime Roldós Aguilera fue más que un presidente, fue un líder que supo conectar con el corazón de todo el pueblo ecuatoriano. A mí, como joven estudiante de la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera, me enriquece saber la historia del abogado Jaime Roldós. Me motiva a perseverar y a seguir adelante paso a paso. Y espero que su ejemplo también lo motive a ustedes, a creer en nosotros mismos y no renunciar a nuestros ideales, y a mantenernos firmes ante los obstáculos, pero siempre tener esperanza y la fe en Dios, como lo tuvo él, para poder cumplir todas nuestras metas con honestidad y dignidad. Por eso, ¡viva el Ecuador! Gracias. Segundo finalista es Briana Manzaba de octavo B de la jornada vespertina. Buenas tardes, distinguidas autoridades, docentes y compañeros. Mi nombre es Briana Manzaba Vera y soy de octavo B. Hoy quiero hablarles acerca de un hombre que ha dejado su huella en la historia de nuestro Ecuador y que, a pesar de haber vivido por poco tiempo, puede alentarnos para la lucha de nuestros ideales y a no temer a los obstáculos. Me refiero a nuestro patrono Jaime Roldós Aguilera, un líder guiado por una pasión excepcional por su pueblo, por la integridad y por el profundo sentido de justicia. Él es sin duda un modelo a seguir para todos nosotros, los adolescentes que estamos construyendo el futuro. Pero ¿por qué recordar hoy su liderazgo? Porque vivimos en un mundo donde la honestidad y la transparencia tienden a desaparecerse, donde la ambición y el poder muchas veces desplazan al bien común. Jaime Roldós Aguilera no fue simplemente un político, fue un soñador que creía
creía en un Ecuador más justo, más libre y más humano. Su historia nos enseña que el éxito no llega sin esfuerzo y que el verdadero liderazgo nace de una capacidad de ponerse en el puesto del otro, de escuchar y de actuar con el corazón. Como adolescentes, muchas veces hemos dudado de nuestras habilidades. Seguido nos preguntamos si realmente podemos marcar la diferencia en un mundo que parece decir constantemente que no es posible. Pero la vida de Jaime Roldós Aguilera nos muestra que los grandes cambios comienzan con pequeñas acciones, con convicción y con la firme creencia de que sí podemos hacer algo por los demás. Su liderazgo nos impide reflexionar sobre el coraje moral. Roldós enfrentó amenazas, resistió presiones, pero siempre mantuvo sus principios en un entorno completamente hostil. Nos enseñó que el liderazgo no es simplemente existir, sino enfrentarse a las adversidades con dignidad y firmeza. En tiempos en los que muchos adoptaban el conformismo, él eligió el camino de la coherencia, dando como ejemplo el que sigue vivo en nuestras memorias. Él no solo se ocupó de la defensa de la libertad y de la dignidad de su pueblo, sino que dejó claro que el poder no tiene valor si no está al servicio de los demás. Dijo que si algún día el pueblo me lo pide, yo sabré renunciar, pero jamás traicionar mis principios. Estas palabras son un recordatorio de que el verdadero liderazgo que el verdadero éxito no está en alcanzar un cargo, sino manteniéndose fiel a los principios y valores que definen quiénes somos. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Así que los invito a todos ustedes a inspirarse en el liderazgo de Jaime Roldós Aguilera, a ser jóvenes que no se conformen con lo que hay, sino que luchen por lo que pueden ser. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Tercer y último finalista que se presenta es María José Boorques, de octavo B de la jornada vespertina. No hay edad para soñar, pero sí hay un momento perfecto para convertir esos sueños en realidad. Muy buenas tardes, autoridades, docentes y estimados compañeros. Mi nombre es María José Boorques, soy del paralelo octavo B y a continuación les voy a presentar mi discurso. Hoy quiero hablarles sobre el abogado Jaime Roldós Aguilera, un hombre cuyo legado sigue inspirando a generaciones. Su vida y liderazgo no solo marcaron la historia de Ecuador, sino que también nos dejaron lecciones profundas sobre la importancia de luchar por la justicia, la libertad y la esperanza, en un mundo que a veces parece hostil. Roldós se convirtió en un símbolo de lo que significa ser un líder con corazón, empatía y convicción. Jaime Roldós no fue simplemente un presidente, fue un líder que entendió el verdadero poder de servir a su pueblo. Llegó al poder cuando Ecuador comenzaba a recuperarse de un periodo de gobierno militar. En lugar de imponer su autoridad, Roldós optó por inspirar y trabajar por un cambio auténtico. Su liderazgo demostró que los líderes no son aquellos que buscan el poder por el poder mismo, sino aquellos que creen en la libertad, en los derechos humanos y la justicia. Un ejemplo claro de su compromiso fue su lucha contra las fuerzas que intentaron detenerlo. A pesar de los obstáculos, Roldós nunca se rindió. Como él mismo dijo, es mejor perder una impresión duradera que quemarse. Esta frase no solo refleja su firmeza, sino que también nos invita a mantenernos fieles a nuestras convicciones, incluso en los momentos más difíciles. En una sociedad donde a menudo falta motivación y propósito, la historia de Jaime Roldós nos enseña que con trabajo duro, dedicación y amor, todo es posible. Él nos demostró que la juventud no es un obstáculo, sino una fuerza poderosa de transformar la realidad. Jaime Roldós no solo fue un líder con inteligencia, fue un líder con alma y corazón. Siempre mostró empatía y compromiso con los más vulnerables, convirtiéndose en un símbolo de justicia, no solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Hoy enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad y los avances tecnológicos que transforman nuestra forma de vida. En este contexto, el legado de Roldós es más relevante que nunca. Él nos enseñó que no debemos tener miedo de soñar en grande, pero también nos recordó la importancia de trabajar duro para convertir esos sueños en realidad. Su ejemplo nos invita a tomar acción y a conectar sus enseñanzas con las realidades actuales,
Vivimos en tiempos extraordinarios y necesitamos líderes que como Jaime Roldós combinen inteligencia con empatía, valentía con compromiso y visión con acción. Jaime Roldós no fue simplemente un presidente, fue un faro de esperanza y un ejemplo de lo que significa luchar por un mundo más humano y justo. Su legado nos invita a reflexionar sobre nuestras libertades, nuestro papel en la sociedad y nuestra capacidad para generar cambios positivos. Mientras recordamos su vida y honramos su memoria, encontraremos en su historia el coraje, la pasión y el compromiso que necesitamos para construir un futuro mejor. Sigamos su ejemplo y trabajemos juntos para garantizar que las futuras generaciones hereden un mundo donde prevalezca la justicia, la libertad y sobre todo el amor. Y no puedo terminar sin antes decir una de sus frases más emblemáticas que nos llena de orgullo y nos conecta con nuestra identidad. Este cuadro amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡viva la patria! Una vez que hemos concluido las presentaciones de los finalistas de ambos concursos, observamos a los miembros del jurado que están revisando sus calificaciones para determinar quiénes serán los ganadores del segundo concurso de libro leído y el segundo concurso de oratoria. Antes de conocer a los ganadores, vamos a escuchar las palabras de la licenciada Rosita Pogo en presentación de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Bueno, estoy representando en este momento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. La verdad, quiero serles muy sincera. Siempre me sorprendo, siempre los chicos nos sorprenden. Nosotros trabajamos con niños y jóvenes y maestros y muchos profesionales. Pero la verdad es que cada vez no podemos perder esa capacidad de admirarnos y de sorprendernos ante la capacidad que tienen nuestros chicos. Y todo lo que debemos hacer por ellos, y todo el trabajo como maestros, debemos saber que todo ese trabajo que estamos haciendo no es en vano. Hoy, chicos, chicas, habrá algunos ganadores, pero realmente yo creo que todos son ganadores. Definitivamente, se podrá dar un puntaje. Es una necesidad, es un concurso, estamos dando un puntaje. Habrá detalles que mejorar, pero de todo corazón, como maestra, les puedo decir que realmente esto es un triunfo para ustedes, para sus maestros, para la institución, para el distrito, para nuestra educación. Esto nos muestra que nosotros tenemos mucho que dar, tenemos que ofrecer como maestros también mucho a ellos y tenemos que creer en esta juventud que no está aquí pasando el tiempo, que está preparándose porque sabe que este país necesita de gente que pueda cambiarlo, que pueda aportar. Yo realmente felicito a esta institución, felicito a sus organizadores porque esto vale la pena. El retomar estos concursos de libro leído que se están olvidando, la lectura, el fomentar, el estimular, el formar nuevos lectores, realmente todos ustedes saben que estamos sembrando. Aunque parezca que nadamos contra corriente, no importa, nosotros estamos sembrando y estamos logrando cambios. Y esta es la gracias. También tenemos las palabras de nuestro director distrital, Dr. Clever Zapata. Muy buenas tardes, saludando a las autoridades de la institución, a los representantes de la Casa de la Cultura, a ustedes, a los estudiantes. Efectivamente, este tipo de eventos nos forman, ¿no? Alguien diría, pero es solo un libro. No, cada libro, cada texto que leemos nos transforma y nos forma como mejores ciudadanos, con una visión o un entendimiento distinto antes de haber leído un texto. Por ello, vaya mi felicitación a nombre del Ministerio de Educación a todo el personal docente, al personal directivo, a la representante de la biblioteca, a la compañera de ese también, a todos ustedes que contribuyen para que las nuevas generaciones retomen este bonito hábito que es de la transformación de la mente y del espíritu. Muy buenas tardes. Ahora sí, llegó el momento de conocer a los ganadores del concurso y lo escucharemos directamente por parte del jurado.
señorita Chantal Mantilla. Tercer lugar, la señorita Evelyn Valverde. Segundo y primer lugar. Segundo lugar, Camila Muñiz. Y primer lugar, Damaris Pérez. El tercer lugar, Elías Callambe. Aplauso. Segundo lugar, Natalia Muñiz. Primer lugar, señorita Ashley Vaca. Todos tienen mucho futuro en esto. Tercer lugar, Josué Muñiz. Un aplauso. Segundo lugar, Briana Manzaba. Y primer lugar, María José Mol. Agradecemos a todos por habernos acompañado.